Mi nombre es Diego Castañeda. Soy psicólogo y psicoterapeuta especialista en terapias conductuales. Actualmente me encuentro cursando la maestría en Ciencias del Comportamiento con orientación en análisis de la conducta. En este video vamos a explorar la evolución histórica del análisis funcional de la conducta, un concepto y una herramienta muy importante en el estudio del comportamiento. El análisis funcional de la conducta tiene sus raíces en el trabajo de Burrus Frederick Skinner en los años 30 del siglo pasado. Inspirado por el físico y filósofo Ernst Mach, Skinner propuso que en lugar de buscar explicaciones causales tradicionales, era más útil entender las relaciones funcionales entre los estímulos ambientales y las conductas de los organismos. En su libro, titulado La conducta de los organismos, publicado en 1938, Skinner introdujo el concepto de condicionamiento operante, destacando que la conducta no solo está influenciada por los eventos que la preceden, sino también por las consecuencias que le siguen. Este enfoque revolucionó la forma en que estudiamos y entendemos el comportamiento. En las décadas de 1930 y 1940, Skinner realizó experimentos pioneros en su laboratorio con cajas experimentales, diseñadas para estudiar el comportamiento de ratas y palomas. Estas cajas eran dispositivos que permitían registrar las respuestas de los organismos, como presionar una palanca, y las consecuencias, como recibir comida. Esto permitió estudiar las relaciones entre estímulos, respuestas y consecuencias en un entorno altamente controlado, lo que permitió observar y manipular las relaciones entre estímulos antecedentes, respuestas y consecuencias, estableciendo las bases del condicionamiento operante. El condicionamiento operante es un tipo de aprendizaje descrito por Skinner, en el que la conducta es modificada por sus consecuencias. A través del reforzamiento, por ejemplo, las conductas incrementan su frecuencia o intensidad cuando son seguidas por estímulos apetitivos o cuando eliminan estímulos aversivos. Por otro lado, el castigo reduce la probabilidad de las conductas al presentar estímulos aversivos o retirar estímulos apetitivos. Este proceso explica cómo el entorno moldea el comportamiento mediante relaciones funcionales entre estímulos, respuestas y consecuencias. En los años 70 y 80, el análisis funcional pasó del laboratorio a entornos naturales. Los principios descubiertos trabajando con ratas y palomas empezaron a aplicarse en contextos clínicos, educativos y comunitarios. Por ejemplo, se utilizó para tratar conductas problemáticas en personas con discapacidades intelectuales, así como para mejorar el desempeño académico en las escuelas y como base de la terapia conductual. Sin embargo, en este proceso se enfrentaron desafíos importantes. Aplicar el análisis funcional en entornos naturales requería estrategias alternativas como el análisis funcional indirecto basado en entrevistas,
el análisis funcional descriptivo, que utiliza observaciones, y el análisis experimental modificado, donde se manipulan variables en el entorno natural. Aplicar el análisis funcional en entornos naturales no es sencillo, ya que no se pueden controlar las variables de la misma forma que en un laboratorio. Por eso, se ha desarrollado 3 estrategias clave que se adaptan a los contextos naturales. En primer lugar, tenemos al análisis funcional indirecto. Este se basa en la recopilación de información a través de entrevistas o cuestionarios. Por ejemplo, se le puede preguntar al cuidador de un niño con conductas problemáticas qué suele ocurrir antes y después de la conducta problemática. Aunque es rápido y accesible, depende mucho de la precisión del reporte. En segundo lugar, tenemos al análisis funcional descriptivo. En el análisis funcional descriptivo se observa directamente la conducta en el entorno natural. Para poder recabar información más precisa se usan herramientas como los registros ABC, donde se documentan los antecedentes, la conducta y las consecuencias, es decir, aquello que se presenta después de que ocurre la conducta. Esta estrategia proporciona datos objetivos, pero no establece relaciones causales de forma concluyente. Finalmente, tenemos el análisis funcional experimental modificado. En este caso, sí hay manipulación de algunas variables en el entorno natural para identificar las funciones de la conducta. Por ejemplo, probar si la conducta aumenta cuando se brinda atención o si disminuye cuando se elimina una demanda, sería un caso de análisis funcional experimental modificado. Estas estrategias son clave para aplicar el análisis funcional fuera del laboratorio, permitiéndonos entender mejor las conductas en su contexto cotidiano. Dos conceptos clave del análisis funcional de la conducta son las operaciones motivacionales y los factores contextuales. Las operaciones motivacionales afectan el valor de los reforzadores o de los castigadores y de esta forma alteran la probabilidad de la conducta. Por ejemplo, la privación de comida hace que un perro esté más motivado a realizar un truco o una conducta que le pidamos para recibir una recompensa. Por otro lado, los factores contextuales son como el telón de fondo que modula cómo las relaciones entre los antecedentes, la conducta y las consecuencias afectan a la conducta. Por ejemplo, el ruido o las reglas sociales pueden influir en cómo alguien actúa en una reunión. Para resumir lo que hemos visto en este video, el análisis funcional ha evolucionado desde sus inicios en el laboratorio con Skinner hasta convertirse en una herramienta práctica, versátil, para entender y modificar la conducta humana. Su impacto se puede observar en la terapia, en la educación y en muchos otros campos.
Gracias por acompañarme en este breve recorrido histórico del análisis funcional de la conducta. En la descripción te estaré dejando la referencia al libro en el que me basé para realizar el guión de este video. Si te gustó el video, no olvides darle like y compartirlo. Hasta pronto.